Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a explicar el caso de estudio referente al eje temático que estamos abordando, que es la regresión lineal y la correlación, ¿no? Entonces, si vamos leyendo el caso de estudio, indica que una microempresa textil ubicada en la zona de influencia de la Feria 16 de Julio de la Ciudad del Alto comercializa buzos deportivos personalizados, ¿no? Entonces, el propietario ha empezado a invertir semanalmente en publicidad digital mediante Facebook Marketplace, WhatsApp Business y TikTok, ¿no? Con el único objetivo de incrementar sus ventas, ¿no? Indica que durante 8 semanas consecutivas se registró el monto invertido en publicidad y la cantidad de buzos vendidos cada semana, ¿no? Eh, el propietario, en base a ese historial, desea conocer si existe una relación lineal entre la inversión en publicidad y las ventas respectivas, ¿no? Y posteriormente quiere estimar cuántos buzos podría vender si se aumenta su inversión publicitaria. Entonces, los datos históricos que el propietario presenta es en esa tablita, ¿no? Hay 8 semanas de registro. X es la segunda columna donde se registran la inversión en publicidad digital en bolivianos, ¿no? Y Y es las ventas semanales en unidades, ¿no? De esos buzos personalizados, ¿no? Buzos deportivos. Entonces tenemos que ver en un primer aspecto, hay que construir el modelo de regresión lineal simple, ¿no? Luego hay que calcular el coeficiente de determinación, ¿no? Eh, y estimar las ventas si la empresa invierte 750 bolivianos en publicidad digital, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que tenemos que responder. Acá podríamos ir calcular el coeficiente de determinación y de correlación, ¿ya? Entonces, vayamos indicando la solución. Ya, entonces, vamos a indicar acá la solución respectiva en función a este eje temático, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el modelo de regresión lineal simple, ¿no? Si suponemos que estos datos generan un escenario de regresión lineal simple, vamos a suponer ese escenario para calcular dicho modelo, ¿no? Ya entonces habíamos destacado, ¿no? Algunas fórmulas, ¿no? Entonces vayamos viendo en un primer paso, ¿no? Paso uno. ah, Paso uno que va a consistir en el cálculo del modelo, ¿no? Vamos a decir acá, cálculo del modelo de regresión lineal simple. Regresión lineal simple. ¿Ya?
Ahí. Entonces, para el cálculo del modelo de regresión lineal simple, habíamos destacado esta de acá, ¿no? A ver, le voy a colocar y gorro es igual, ¿no? A más bx, ¿no? O hemos colocado beta sub 0 más beta sub 1, si quieren, ¿no? Pero vamos a utilizar las letritas A más bx para que se comprenda mejor, ¿no? Donde la letra A, ¿no? Vamos a decir acá. eh, en realidad tendríamos que calcular la letra B, que es la más compleja, ¿no? La intersección con el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? B, esa letrita B, no es nada más, ¿no? Que n veces por la sumatoria, ¿no? N veces, a ver ahí, por la sumatoria de los productos de la variable X por la variable Y, ¿no? Menos la sumatoria de los X por la sumatoria de los Y, ¿no? Todo eso dividida entre n veces por la suma de la variable X elevada al cuadrado, ¿no? Menos la suma, ¿no? de la variable X, todo esto elevado al cuadrado. Esa es la forma de calcular B, ¿no? Y la forma de calcular A era bien sencilla. A no era nada más, ¿no? Que, si quieren lo vamos a expresar en términos de suma, ¿no? Eh, era la sumatoria, ¿no? de la variable Y, ¿no? eh, sobre n, ¿no? Menos el valorcito b que voy a obtener del paso anterior por la sumatoria, ¿no? de la variable x sobre n, ¿no? Entonces, estas dos sumatorias son bien particulares, ¿no? Esta, por ejemplo, sería la media, ¿no? Sería x barra, ¿no? Y esta sería la media de y, ¿no? Entonces, tenemos esas dos formulitas, ¿ya? Que habíamos destacado en la anterior sesión teórica. Entonces, para calcular este valor de b, yo tengo que conocer estas sumatorias, ¿no? Recuerden que n no es nada más que el número de datos que tiene el problema y las sumatorias van a ir desde i1 hasta sn, ¿no? Bueno, entonces en la tablita de datos que tenemos vamos a crear columnas respectivas. Necesito el producto de x por y, ¿no? Necesito luego x al cuadrado, ¿no? Creo que esa ya la podemos colocar bien con el lapicito, ¿no? Acá necesito x al cuadrado, ¿no? Por ahora esas dos, ¿no? Entonces necesito la suma de los x por y luego necesito la suma de los x al cuadrado, ¿no? Entonces vayamos calculando, por favor, ahí y con una simple calculadorita los desarrollos, ¿no? Que tenemos para x y y.
Ya, entonces, por ejemplo, el primer valor, ¿no? Acá lo vamos a ir anotando, ¿no? El primer valor, X por Y, tendría que multiplicar 200 por 400. Eso es 8 8000, ¿ya? 300 por 43, me corrigen, 12.900. Luego tendría que multiplicar 400 por 55. Eso es 22.000. Luego 500 por 58. Eso es 29.000. 600 por 69. Esa es 49.000. Luego tendríamos 700 por 70. A ver, creo que estamos mal ahí. Este es 41.400. Esta sí es 49.000. El otro producto nos va a generar 68.000. Y el último producto, 77.400. A ver, ¿estamos correctos con esos productos? Ya, excelente. Luego tenemos que calcular acá la columna X al cuadrado, ¿no? Entonces, la columna X al cuadrado sería esta de acá, ¿no? Este valor, 200 al cuadrado. Eso es 40.000. 300 al cuadrado, eso es 90.000. 400 al cuadrado, eso es 160.000. 500 al cuadrado, eso es 250.000. 600 al cuadrado, 360.000. 700 al cuadrado, eso es 490.000. 800 al cuadrado sería 640.000. Y finalmente, el escenario de 900 al cuadrado, eso sería 810.000. Ahí, ¿no? Entonces tengo ahí esa columna también. A ver, vayamos verificando. Ya, entonces una vez eh, calculada esa columna, ¿no? Tenemos que empezar a realizar las sumas, ¿no? Las sumas respectivas dentro de este espacio. Entonces vamos a generar un reglón donde se especifique esas sumatorias, ¿no? Acá vamos a decir la suma de esos valores, ¿no? Entonces habría que sumar, ¿no? Todas las columnas que hemos generado. Por ejemplo, la suma de esta columna de los X, ¿no? La vamos a albergar en esta parte, ¿no? Tendríamos que sumar 200 más 300 más 400 más 500 hasta 900. Eso nos va a generar una suma de 4.400, ¿no? Luego la suma de los yes, ¿no? Hay que sumar 40, 43, 55 hasta 86. Eso nos va a dar 506, ¿no? Luego la suma de los x por y, ¿no? La suma de los x por y nos va a dar 300, 7.700. Y la suma de los x al cuadrado nos va a dar 2.840.000. Entonces sería la suma de cada columna por ahora, ¿no? Vamos a destacarlo con un color para que se entienda bien, ¿no?
Ahí estamos, ¿no? Con esas sumas. Ya entonces vamos a ahora utilizar todos esos valores en las fórmulas que tenemos de referencia, ¿no? Ya entonces vayamos sustituyendo. Ya entonces acá en la fórmula para B, ¿no? En la fórmula para B yo necesito en el numerador n. N es la cantidad de datos. Tengo 8 datos históricos, ¿no? De 8 semanas por la suma de los X por Y, ¿no? Entonces ahí entra el primer dato, ¿no? Que vale 307.700, ¿no? Menos la suma de los X, ¿no? La suma de los X vale 4.400, ¿no? 4.400. Vamos a un poquito colocarla bien. Tendría ahí 4.400. Multiplicada por la suma de los Y's, que vale 506. ¿No? Todo ello dividida, hay que dividirla. Dividida entre n también, ¿no? N nuevamente es 8 por la suma de los x al cuadrado. Acá yo tengo los x al cuadrado, en suma dan 2.840.000, ¿no? 2.840.000. ¿Ya? Menos la suma de los x, ¿no? La suma de los x vale 4.400. Todo eso tengo que elevarla al cuadrado, ¿no? Colocar acá, por ahí, no sé. Todo ello al cuadrado. ¿Hasta ahí se entiende cómo estamos sustituyendo los datos, jóvenes? Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Bueno, vamos a utilizar ahora la calculadorita, ¿no? La calculadorita para sacar el valor de B. Cuidadosamente colocamos en nuestra máquina de calcular los valores, ¿no? 8 por 307.700, ¿no? Menos 4.400 por 506, ¿no? Todo ello dividida entre 8 por 2.840.000 menos 4.400 al cuadrado. Ya aplicamos en igual y nos sale este valorcito. A ver, no sé si estamos en lo correcto. Ya. Entonces, B nos sale 0.07, ¿no? Vamos a cotejar ese valor, ¿no? El valorcito de B es 0.07, ¿no? Generalmente no va a salir un valor entero, ¿no? Es un número real. Entonces hay que tratarla de también distinguir dentro de los cálculos, ¿no? Que tenemos. El primer valor, ¿no? Que necesita ser cuidado porque vamos a calcular gracias a ello el valorcito de A, ¿no? Entonces tengo ese valorcito de B, ¿no? Ahora para el valor de A, ¿no? Vean, acá tengo el valorcito de A, eso es igual, ¿no? A la sumatoria de los Y's, ¿no? Entonces la sumatoria de la columna de los Y's era 506, dividida entre n, que es 8, ¿no?
menos el valor de B. El valor de B que hemos obtenido, lo vamos a destacar, salió 0.07, ¿no? Que multiplica a esta sumatoria de x sobre n, ¿no? La sumatoria de la columna de los x era 4.400, ¿no? Sobre n, ¿no? En este caso 8, ¿no? Entonces eso también tenemos que llevarla a nuestra máquina de calcular, ¿no? Entonces por acá, por favor. Y entonces tendríamos algo así, ¿no? 506 dividida entre 8 menos 0.07 por, tendríamos 4.400 dividida entre 8, ¿no? Igual nos sale 24.75. ¿Están de acuerdo? Excelente. 24.75. Ya, entonces el valorcito de A nos salió 24.75. Otro valor destacado, ¿no? Dentro de estas operaciones. Recuerden que este valor A, ¿no? Es en realidad la intersección con el eje de las ordenadas, ¿no? Y B es obviamente la pendiente, ¿no? De esa recta, ¿no? Entonces acá vamos a decir, por lo tanto, ¿no? Nos piden el modelo, ¿no? Entonces vamos a indicar acá que por lo tanto, ¿no? Ahí. Por lo tanto, el modelo sería el siguiente, ¿no? Vamos a destacarlo, sería Y gorro va a ser igual a A. A vale 24.75 más B por X, ¿no? B vale 0.07. Todo eso por X, ¿no? Entonces sería el modelo que se tiene que ajustar para este detalle, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el modelo de regresión lineal simple, ¿no? Entonces, calcular el modelo no es nada complicado, solamente hay que tener el cuidado de realizar buenas operaciones con los datos que se te suministran en el caso de estudio, ¿no? Entonces, ese es el detalle y la recomendación que hay que seguir, ¿no? ¿Ya? Continuemos con el segundo pedido. El segundo pedido te pide, te consulta calcular el coeficiente de determinación, ¿ya? Entonces acá vamos a decir en un paso 2, ¿no? Mm, paso 2. Cálculo del coeficiente, vamos a ir directo, ¿no? Del coeficiente de correlación, ¿ya? Más directo, ¿ya? Ya, entonces el coeficiente de correlación se denota con RE, ¿no? RE y es una expresión mucho más extensa, ¿no?
Es el coeficiente de correlación. Si fuera r al cuadrado, sería el coeficiente de determinación. ¿Ya? Entonces vamos a ir por r. Esto es igual, ¿no? Entonces, a ver, construyamos el denominador. El denominador es un poquito extenso, ¿no? Es una raíz cuadrada. Ya por ahí vamos a ver. El primer escenario de esta raíz es, a ver, el corchete. Voy a tomar n veces, ¿no? La suma de los x al cuadrado, ¿no? Menos, tendríamos entre paréntesis la suma de los x elevado al cuadrado. Cerramos corchetes. Esta parte es el mismo denominador del paso 1, ¿no? De la fórmula de B. A ella hay que multiplicarle, abrimos corchetes, n veces por la sumatoria de los y al cuadrado menos paréntesis por la sumatoria de los y elevado al cuadrado. Y cerramos el corchete, ¿no? Ahí. Esa es la raíz cuadrada que tenemos que cuidar, es extensa. Entonces, todo ello se va a dividir entre... a ver, ahí vamos a tratar de colocar bien la línea de división, ¿no? En el numerador va a estar una expresión no tan compleja, ¿no? Pero tenemos acá n veces en la sumatoria de los productos de x por y, ¿no? Menos la sumatoria de los x multiplicada por la sumatoria de los y, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, la expresión idéntica al numerador de la letra B del paso 1, ¿no? Pero lo vamos a colocar, ¿no? El único dato que nos falta acá, ¿no? Es la sumatoria de los y al cuadrado, ¿no? Entonces lo vamos a añadir acá en esta columna que está vacía, ¿no? Yo necesito calcular acá y al cuadrado, ¿no? Ya, y al cuadrado. Entonces, vayamos a y, ¿no? Entonces tendríamos 40 al cuadrado, ¿no? 40 al cuadrado sería 1600. 43 al cuadrado, 1849. 55 al cuadrado, esa es 3025. 58 al cuadrado, esa es 3364. 69 al cuadrado, eso es 4761. 70 al cuadrado, eso es 4900. 85 al cuadrado, 7225. Y 86 al cuadrado, 7396. Me interesa la suma. La suma de esta columna, según esos datos, nos va a dar 3000, perdón, 34.120. Verifiquen por favor ese dato. En vista que todo está correcto, vamos a pasar a sustituir los datos, ¿no? En el problema. Entonces tendríamos acá héroe, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Así que R es igual y vamos a extender la línea de división. Y la raíz, ¿no? Que es extensa en realidad. Ya,
Entonces vayamos colocando los datos, ¿no? Ya sabemos que n vale 8, la sumatoria de los x por y salía 300, ¿no? Mm, Era 307.700, ¿no? Ya, menos la suma de los x, ¿no? Era 4.400, ¿no? Por la suma de los y's, que era 506. Todo ello sobre la raíz, ahí tenemos corchete, ¿no? N es 8 por la sumatoria de los x, ¿no? El x valía 2.840.000 menos la sumatoria de los x elevado al cuadrado, en este caso 4.400 al cuadrado y cerramos el corchete. Por, ¿no ve? Ahí n veces la suma de los y al cuadrado. De los y al cuadrado nos salió 34.120, ¿no? Menos la suma de los y's al cuadrado. La suma de la columna de los y's era 506, todo eso al cuadrado. Y cerramos el corchete, ¿no? Entonces la raíz se propaga hasta esta parte y la línea de división. A ver, calculemos por favor y me indican cuánto sale. No sé si les salía este valor. A ver, me indican. Excelente. Entonces vamos a concluir que el valor R es 0.98, ¿no? R es igual a 0.98. 63 creo que era, ¿no? Entonces este valor de R, por si acaso hay que interpretarlo, ¿no? Entonces si uno va buscando en la web o en el texto de estadística, claramente hay interpretaciones para héroe, ¿no? Entonces hay que tratar de dar ese sentido correcto para leer este valor R. ¿Qué nos indica ese valor decimal, ¿no? Del 0.9863, ¿no? Entonces acá, por lo tanto, podríamos concluir, ¿no? Que la correlación lineal es positiva, ¿no? Así, ¿no? Por lo tanto, aquí si quieren, ¿no? Estamos estudiando la correlación, por si acaso, R es la correlación, ¿no? Entonces, vamos a decir, la correlación
la correlación lineal. Estamos suponiendo que es una línea en la que están siendo analizadas entre las variables X y Y, ¿no? Entre las variables, ¿no? X e Y, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. eh, Entre la inversión de publicidad digital y las ventas semanales, ¿no? Entre la inversión en publicidad, ¿no? Y las ventas semanales, ¿no? Y las ventas semanales. Entonces hay que tener mucho cuidado en interpretar este coeficiente de correlación. Es un resultado bien importante, ¿no? Si nos saliese cero o 0.2 o 0.1, indicaría que la correlación es muy baja, ¿no? Entre esas dos variables. Entonces, no es importante eh, tomarlas en cuenta, ¿no? Cuando existe una correlación baja, ¿no? Entonces, se ve claramente cuando las variables. Entonces, acá sí se puede ver, evidentemente, las ventas semanales están muy relacionadas con la inversión en publicidad, ¿no? Ya eso es lo que hay que tratar de ver. Vayámonos al paso 3, donde vamos a responder la tercera parte. Es bien cortito esta parte, ¿no? Paso 3. El paso 3 nos indica que si este modelo está con una correlación fuerte, ¿no? Entonces tenemos que estimar las ventas si la microempresa invierte 750 bolivianos en publicidad digital. Acá tenemos un monto de 700, pero ahora quiero saber si invierte 750 bolivianos, ¿a cuánto va a ascender las ventas en esta microempresa, ¿no? Hay que pronosticar en realidad, ¿no? Entonces vamos a indicar el paso 3 sería un pronóstico simple, ¿no? Estimación, ¿no? O pronóstico. El pronóstico, si la inversión, ¿no? En la inversión está en X, ¿no? Si X es igual a 750, ¿no? Se puede ir aún más, ¿no? Tal vez, ¿qué tal si se invierte 1000 bolivianos, ¿no? Entonces se puede tratar de pronosticar, ¿no? Pronóstico. Entonces la respuesta va a estar dada, pronóstico cuando X es igual a 750. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos al modelo del paso 1. X vale 750. Voy a colocarlo en esta parte donde veo X, ¿no? Entonces vamos a decir ahí, ¿no? Este Y-gorro te ayuda a pronosticar, ¿ya? Entonces vamos a pronosticar bien, ¿ya? Entonces vamos a indicar acá que el Y-gorro es igual a 24.75 más 0.07 por ahí el valor que estamos analizando. En este caso está entrando 750, ¿no? Entonces, si empezamos a calcular ello, ¿no? A ver, hagamos 24.75 más 0.07, ¿no? Por 750. ¿Cuánto nos da? Es, ya, 77.25, ¿estamos de acuerdo?
Excelente. 77 punto. Uf, ahí está mal mi lapicito, creo ya. Vamos a corregir, ¿no? Ya, 77.25. Pero ¿esto qué son? Y si se dan cuenta, es la cantidad de buzos deportivos personalizados. Y esa cantidad está pues en un dato cuantitativo discreto. Entonces hay que reflejarlo en ese matiz, ¿ya? Entonces acá vamos a concluir ya mediante esos efectos de redondeo, podemos redondear a 77 buzos. ¿No? Entonces, cuando la inversión en publicidad sea 750 bolivianos, ¿no? La empresa obviamente va a vender semanalmente 77 buzos deportivos personalizados. Es la conclusión que hay que escribir, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener ese cuidado. Cuidado que se estén olvidando de escribir la interpretación, ¿no? Entonces, la interpretación sería si se invierte en publicidad boliviano 750, entonces las ventas semanales van a ascender a 77 buzos deportivos personalizados. Entonces, con ello ya se concluye con todas las respuestas a este caso de estudio.